La clase es la número 13. No se escucha. Y ahora sí. El objetivo es identificar las características de los seres vivos. Esto en relación, ¿no es cierto?, a lo que habíamos visto la semana anterior, que era, ¿no es cierto?, la diferencia entre un ser vivo y un ser sin vida o inerte. Entonces, lo que vamos a adentrarnos un poquito en profundizar cuáles son las características que tienen estos seres vivos. Entonces, primero, recordemos un poquito, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que dependiendo del lugar en donde nos encontremos, vamos a estar rodeados, ¿no es cierto?, de elementos que van a tener vida, ¿no es cierto? Y esto habíamos establecido que tenían que tener algunas características, ¿no es cierto?, que eran nacer, crecer, reproducirse, ¿no es cierto?, responder a estímulos, y algunos que iban a ser seres sin vida o inertes porque no tenían esta capacidad de reproducirse, ni de crecer, ni de nacer, pero igual, de todas formas, ¿no es cierto?, iban a estar en nuestro entorno y en nuestro medio, iban a ser parte de nuestra vida. Habíamos dicho que iban a haber seres inertes que eran de la naturaleza, como podía ser el agua, el océano, los ríos, los lagos, ¿no es cierto? Esos son seres inertes de la naturaleza, son propios de la naturaleza. También está la arena, están las rocas, están, ¿no es cierto?, las montañas, Los que, peces. exacto, que son seres sin vida, pero que no son creados por el hombre, sino que son propios de la naturaleza. Y después, ¿no es cierto?, iban a estar estos seres Los inertes. peces sí tienen vida. Sí, siento, pero espérame, que todavía no hay que hablar, por favor. Y después, ¿no es cierto?, iban a estar los seres inertes que había fabricado el hombre, como podía ser una mochila, un estuche, un lápiz, un computador, ¿no es cierto?, unos lentes, ¿no es cierto?, un celular, ¿no es cierto?, un mouse, elementos que, si bien no se podían reproducir, no podían responder a estímulos, no eran parte de la naturaleza, sino que más bien el hombre los había inventado. Entonces, en nuestro entorno, ¿no es cierto?, cercano, dependiendo del lugar que estemos, por eso yo les puse así aquí varias imágenes diferentes, vamos a vernos y vamos a encontrar que siempre los elementos con vida van a estar relacionándose con los elementos sin vida o inertes. Ya son siempre parte de nuestra etapa, ¿no es cierto? Y habíamos dicho entonces, en este sentido, que nosotros íbamos a hacer o teníamos que considerar seres vivos a todos estos elementos que tenemos acá. Estos sean animales, personas o plantas, ¿no es cierto? Todos ellos iban a ser seres vivos porque, como ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, iban a tener la capacidad de reproducirse, de crecer, de responder a estímulos, ¿no es cierto? Por lo tanto, eran seres vivos. Ahí, ¿no es cierto?, tenían relación en lo que estábamos viendo. Entonces, habíamos dicho que los seres vivos, ¿no es cierto?, crecen, se reproducen y responden a estímulos. Aquí, ¿no es cierto?, yo les pongo unas imágenes diferentes de, no sé, una planta desde el momento en que la semilla, ¿no es cierto?, germina, ¿no es cierto?, hasta que sale la flor, ¿no es cierto?, la flor se cae y la planta va decreciendo, ¿no es cierto?, hasta que va a morir, ¿no es cierto? Lo mismo va a pasar con los seres humanos, ¿no es cierto?, que también eran seres vivos, ¿no es cierto?, desde el momento en que es un bebé, ¿no es cierto?, hasta el momento en que envejece, ¿no es cierto?, tiene toda una transición en que estas características, ¿no es cierto?, se ven reflejadas, están presentes. Y lo mismo va a pasar, ¿no es cierto?, con algún animal. En este caso yo le puse este ejemplo, ¿no es cierto?, del pollito. La gallina va a empollar el huevo, ¿no es cierto?, el huevo va a hacer eclosión, va a nacer el pollito pequeño, el pollito va a crecer. Luego este pollito va a poder ser un gallo o una gallina, va a interactuar entre sí, ¿no es cierto?, para tener nuevamente descendencia, ¿no es cierto?, que sería la reproducción de estas gallinas, de este gallo, ¿no es cierto?, para que se vuelva a hacer, ¿no es cierto?, todo el ciclo de crecerse, reproducirse, ¿no es cierto?, y responder a estímulos. Por lo tanto,
como podemos establecer acá, ¿no es cierto?, estos seres van a tener todas estas características. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tener claridad que para que un ser vivo, ¿no es cierto?, pueda ser considerado ser vivo, debe nacer de otro ser vivo. Y en este nacer de otro ser vivo vamos a descubrir, ¿no es cierto?, que vamos a tener animales que van a nacer a través, ¿no es cierto?, de huevos, ¿no es cierto?, que podría ser un ejemplo como el que yo le puse aquí de la tortuga. Hay otros seres vivos que van a nacer por crías vivas, que se llaman, ¿no es cierto?, que sería en el caso, ¿no es cierto?, aquí de este animalito que tiene, ¿no es cierto?, a su hijo aquí, después nace como un bebé, o lo mismo que nos pasa a nosotros los seres humanos, cuando nuestras mamás, ¿no es cierto?, estuvieron esperándonos a nosotros. La ballena es un ser vivo. Sí. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar con las plantas. Nosotros no nos damos cuenta tal vez, pero las plantas nacen, ¿no es cierto?, generalmente por una semilla, ¿no es cierto?, que recibe todos los estímulos del medio necesarios para crecer, ¿no es cierto?, y para que la semilla, ¿no es cierto?, germine y pueda, ¿no es cierto?, haber una nueva planta, una nueva descendencia. Esta semilla, ¿no es cierto?, puede estar a veces incorporada dentro de las frutas o de lo que nosotros comemos, por lo tanto, vamos a tener diferentes formas donde los seres vivos que nosotros Mi mamá conocemos. y yo hicimos unas papitas chiquititas porque tenía una rosa que se murió, le sacamos el tallo, le untamos una papa y salieron papitas chiquititas sin una semilla. Exacto. Ya entonces lo que nosotros vamos a establecer es que todos estos que son seres vivos, ¿no es cierto?, van a poder nacer. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque tienen estas características. Chiquillos, acuérdense que yo ahora necesito que guardemos silencio porque esto lo vamos a guardar para las personas que a lo mejor no se pudieron conectar. Entonces es importante que se entienda lo que estamos explicando. Luego, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, que pueden nacer, ¿no es cierto? Esto, después que nosotros nacemos, vamos a tener un crecimiento. Por lo tanto, los seres vivos van a crecer y se van a desarrollar a lo largo de la vida. Y esto se puede mirar en ejemplos súper fáciles y tangibles, ¿no es cierto?, que tienen que ver con elementos propios de nosotros. Cuando nosotros nacemos con una estatura y un peso, que si nosotros la diferenciamos al que tendríamos en estos momentos, es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos crecido, nos hemos desarrollado en el tiempo. Si bien, ¿no es cierto?, un bebé va a tener ciertos centímetros y cierto peso, cuando ustedes están en la edad, por ejemplo, que tenemos ahora, ¿no es cierto?, entre 7 y 8 años, vamos a encontrar que esa estatura, ¿no es cierto?, y ese peso va a ser diferente. Y eso tiene relación, ¿no es cierto?, porque nosotros hemos ido creciendo, nos hemos ido desarrollando durante el transcurso del tiempo, que también ocurre, ¿no es cierto?, en un ser vivo como una planta, y lo podemos observar en algo tan cotidiano como a lo mejor que el capullo de la planta, ¿no es cierto?, de la flor, se abre, ¿no es cierto?, hasta que nosotros podemos observar toda la flor, ¿no es cierto?, que a veces son como el botón, ¿no es cierto?, que le dicen, y después está la flor. Esto quiere decir que la planta recibió estímulos del medio necesarios para crecer, lo mismo que nosotros, y se pudo desarrollar. ¿Qué pasa también con la respuesta a los estímulos? Nosotros tenemos que pensar que somos seres vivos, ¿no es cierto?, los animales, las plantas y los seres vivos, los seres humanos, porque podemos responder a estos estímulos. ¿Cómo se produce esto? A través del ambiente, ¿no es cierto? Muchas veces tenemos que reaccionar a cambios de temperatura, ¿no es cierto? En estos momentos que ya está haciendo más frío, lo más probable es que yo ya no me esté vistiendo de la misma forma como me vestía en el verano, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la temperatura hace que yo responda a ese estímulo tratando de abrigarme, ¿no es cierto?, para mantener una temperatura ideal. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con la luz. Yo trabajo, ¿no es cierto?, necesariamente sin utilizar la luz artificial durante el día cuando estoy en la casa, pero cuando ya llega la noche, ¿no es cierto?, yo debo, ¿no es cierto?, utilizar esta luz para poder observar. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, porque nosotros no estamos adaptados para poder mirar de noche. Ya si nosotros tuviéramos la capacidad, a lo mejor, de un búho de ver de noche, lo más probable es que nosotros no deberíamos tener que prender la luz, ¿ya?
Y lo mismo pasa con el contacto corporal, ¿no es cierto? Hay animales, ¿no es cierto? Aquí yo les puse un ejemplo clásico que a lo mejor todos hemos experimentado. Los chanchitos de tierra, ¿no es cierto? Generalmente nosotros los encontramos en la naturaleza de esa forma y cuando nosotros queremos tocarlos, ¿no es cierto? Ellos inmediatamente, como un mecanismo de defensa, ¿no es cierto? Y de respuesta a este estímulo diferente que no es parte de lo que tiene que ver con su diario vivir, ellos se envuelven, ¿no es cierto?, formándose una bolita, ¿no es cierto? Esto quiere decir que ellos se defienden o responden a este estímulo cubriendo su cuerpo, ¿no es cierto?, para no tener consecuencias. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con esta planta que ustedes ven acá, que a lo mejor algunos no han tenido la posibilidad, otros sí, de que cuando yo me acerco para tocarla, estas hojas que estaban, ¿no es cierto?, abrieta, captando la luz del sol, ¿no es cierto?, se cierran en forma de respuesta para que, ¿no es cierto?, animales que pudieran atacarla no se la coman. Y nos pasa lo mismo a nosotros cuando personas ajenas a nosotros, ¿no es cierto?, nos quieren realizar, ¿no es cierto?, cosquillas, nos tocan, ¿no es cierto?, instintivamente nuestro estímulo hace que nosotros reaccionemos a ese estímulo. Miss, Dígame, Gustavo. ¿es verdad que los animales como los chanchitos de tierra están en peligro de extinción? Sí, pues hay varios animales que están en peligro de extinción por acción del hombre, porque lo ha cazado o ha invadido su hábitat, entonces ellos no pueden seguir reproduciéndose. ¿O algunos lo han matado? Los dinosaurios ya no estaban, pero ya están. No también es solo por eso, porque también los cazan, los leones se los comen porque son carnívoros. También, pero son menor porque generalmente los carnívoros, los leones no se van a comer chanchitos. Diego, ¿qué me querías decir? Es que yo cuando veo una plantita y cuando veo una hoja botada en el suelo, yo la tomo y busco un lugar para que sobreviva. ¿No es cierto? Sí, porque hay algunas plantas que podrían sobrevivir así, pero otras no. Y además cuando me encuentro una plantita en un árbol, le digo, hola plantita, y pues la toco y me quedo un ratito mirándola y después me voy, sin hacerle nada. Bien.